Hola, soy Miguel Bustos Gómez, más conocido como Sursoif. Soy ilustrador especializado en dibujo anatómico. Transito en la ilustración académica hasta el cómic, e incluso algo más experimental. Mis figuras humanas han aparecido en ilustraciones publicadas por Editorial Planeta, Revista Arcadia y Editorial Vestigio. Desde niño fui atraído por la posibilidad de crear mundos, cuerpos o movimientos a partir de la punta de un lápiz. La figura humana siempre ha sido mi principal interés como ilustrador. Por ello, he desarrollado un método simple para crear imágenes del cuerpo sin necesidad de modelo. De todos los elementos anatómicos, las manos y los pies siempre han sido un verdugo para todos los dibujantes, pintores y artistas. Así que hace falta entender la forma de estos elementos desde la naturaleza de su función. Claro, practicar y practicar hasta que podamos perfeccionarlo. En este curso de doméstica vamos a aprender a dibujar manos y pies al detalle, con huesos, articulaciones y músculos. Como proyecto final haremos un portafolio de elementos anatómicos que nos sirvan de referencia siempre que tengamos que ilustrar las extremidades del cuerpo humano. Empezaremos con conceptos de dibujo anatómico y formas generales, como cilindros y esferas. Ellas nos ayudarán a dibujar los huesos y toda la columna vertebral. Luego veremos cada una de las partes anatómicas de las extremidades, desde el hombro y brazo hasta los dedos de la mano, y desde la cadera y piernas hasta los dedos de los pies. Además, conoceremos los músculos y los ligamentos que explican los movimientos. Aprenderemos sobre la representación de los elementos anatómicos, además de texturas de los huesos y los músculos. Al final de este curso tendrás un método claro para dibujar estas partes tan complejas del cuerpo humano desde tu imaginación y sin la necesidad de un modelo. Vamos a utilizar lápices de grafito, reglas, bolígrafos de colores, compás, rapidógrafo o fineliner en cualquier tipo de papel. Y si te entra curiosidad por aprender más sobre dibujos anatómicos, puedes ver mis otros cursos de doméstica. Descubre las técnicas para dibujar manos y pies, dos partes del cuerpo que son un reto para artistas de todos los tiempos.